To meet you, all of you. At first time came to Mexico, and the environment is so beautiful, unbelievable. And I believe you people also same as the environment. Y estoy muy contento de estar aquí con ustedes, conociéndolos. Es mi primera vez aquí en México y encuentro que el ambiente es muy, muy bello y me parece que ustedes también son como el ambiente. Today our topic is what is the golden age? Hoy nuestro tema es ¿qué es la edad de oro? And how is it possible we can achieve? ¿Y cómo es posible que lo logremos? Golden age means easy version of speaking English because that already exists. But true meaning in regional words called Karwa Zogdan. Karpa Zogdan o Karwa Zogdan. Y esta edad de oro es los términos en que los traducimos de manera sencilla al español porque esto es un término que ya existe, edad de oro, pero en realidad si lo dijéramos en su idioma original sería Kelwa Zogdan, que quiere decir la perfección de la buena fortuna. So Karwa means the age or era, and then Zogdan means the completion of the peace, harmony, and the prosperity. Y Kelpa quiere decir eón, es un periodo de tiempo, mientras que Zogdan quiere decir que posee esta perfección de paz, armonía y prosperidad. Different branches of Buddhism, maybe they heard but not discussed too much. Y en las distintas tradiciones de budismo puede ser que se escuche sobre esto, pero no se discute mucho al respecto. But who emphasize is the Kalachakra Tantra, Khentrul Tantra, emphasize this. Pero, ¿dónde se enfatiza esto? En las enseñanzas de Tantra de Kalachakra. Because the other branches of Buddhism, usually they think the Karpa Zogdan is something already past, long time ago. Porque en general las otras tradiciones de budismo lo que piensan sobre este Kelpa Zogdan es que es algo que ya ocurrió hace mucho, mucho tiempo. But and then the Buddhist theory, according to Buddhist theory, is not like science. Before a long time ago, we all perfect, incredibly refined and subtle, but then we are become more and more gross. Porque en general lo que dirían las teorías de budismo es que ahora ya no poseemos estos signos auspiciosos porque fue en el pasado que teníamos esta perfección y este refinamiento que ahora se ha vuelto cada vez más y más burdo. But then become worse and worse, so in the future, now the Kali Yuga time, so which means the third quarter's goodness already gone, so only the last left, so so it's not so good. That's in general knowledge. Y que cada vez estamos empeorando más y más porque nos encontramos en la era de Kali Yuga y estamos en el final de la tercera parte, entonces solamente nos queda peor y peor. Eso sería la visión general. Then other forms of Vajrayana, which means that high level of Buddhism, sometimes they say
according to Vajrayana, not necessarily go worse and worse. They say a little bit, but not too much emphasize, except the Kalachakra Tantra. Y a diferencia de esto, en la tradición vajrayana dirían que es el nivel muy elevado de budismo. Diría que sí, tal vez vamos un poco peor, pero no mucho peor con respecto al Tantra. Sin embargo, esto también es diferente en las enseñanzas de Kalachakra. Okay, so according to Kalachakra Tantra, we will achieve with Shambhala's help, and with Shambhala's help. Porque, de acuerdo con la tradición del Tantra de Kalachakra, alcanzaremos esto por medio de Shambhala. So Shambhala, maybe details talk tomorrow, but today just in simple understanding, Shambhala means not like heaven and not like paradise. It is called Pure Land, which means much more refined and subtle, and the mission to liberate our world. Our world, liberate our world, and make a golden age. Y tal vez hoy no daré muchos detalles sobre Shambhala, de eso hablaré más a detalle mañana, pero de una manera sencilla podemos entender que esto no es el cielo, no es el paraíso, sino una tierra pura, lo que quiere decir que es mucho más refinado, mucho más sutil y tiene como finalidad liberar a nuestro mundo. Through my research written about the Shambhala book, I also found out many connections from all different cultural backgrounds and the different religion background. I find many connection, even not the same exactly name used, but many people have the connection that golden age is possible. Y a partir de mi propia investigación, porque he escrito un libro sobre Shambhala, he encontrado conexiones también con diferentes bagajes culturales, diferentes bagajes religiosos que tal vez no utilizan el mismo nombre, sin embargo muestran que existe una conexión y que es posible alcanzar esta edad de oro. Okay, so if you think that is all, the fundamental Buddhist, if they don't understand this, then how come there are different views? No, actually, if we put the logic of the Buddhism in general logic, if we put that, and then golden age is fit everybody's mind, because basically meaning is whatever our mind can create everything. That's why golden age achievement, we have to create our mind through our understanding. Y si pensamos, pero como si de por sí las diferentes tradiciones, el budismo fundamental no se pone de acuerdo con esto, ¿cómo van a ser las distintas visiones? Pero no, es gracias a la lógica budista, gracias a la lógica general, que vemos que esto es concorde con la mente. Si tenemos en cuenta que la mente crea todo, por lo tanto también tenemos que crear esta edad de oro. Es algo que se crea con la mente. Better to think, okay, this is something understandable, not just a different people's opinion, but something connect with common sense. Think of that first. Y sería mejor pensar, es algo comprensible. Entonces no es algo que depende de las diferentes opiniones de las personas, sino es algo con lo que podemos conectar por medio de la comprensión.
For instance, we all always looking for happiness, seeking for happiness through the external conditions. But many times we realize the true happiness is the condition of our own mind, not so much related with external conditions. Y por ejemplo, muchas veces buscamos la felicidad en las condiciones externas, pero luego nos damos cuenta que la verdadera felicidad tiene que ver con nuestra propia mente, no con las condiciones externas. Same degree of suffering, torture or something for a group of people, or very nice treatment for same group, the experience happiness or the suffering is never be the same. We understand that. Y lo mismo ocurre con el sufrimiento. Podemos pensar en la tortura que padecen muchos seres. Esto no es lo mismo para cada quien. La experiencia depende de tanto de felicidad o de sufrimiento, depende de cada individuo. This all shows whatever our mind direct, we can become that. Y esto demuestra que a donde quiera que se dirija nuestra mente, nos podemos convertir en eso. Therefore, the golden age is not something we wait for Shambhala, the warriors do for us. Is rather we make conditions ready to liberate. That we have to do. Y por eso esta edad de oro no es algo que esperemos que los guerreros nos traigan a nosotros, sino que nosotros mismos tenemos que crear estas condiciones para liberarnos. So that means we have to make cause and condition of peace and happiness, peace and harmony. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que crear estas causas y condiciones de paz y armonía. So that means it's not external conditions focus. Instead, we have to focus our inside and each other, so we find the connection. Y así no debemos enfocarnos en las condiciones externas, sino al contrario, enfocarnos en nuestro interior y enfocarnos en cada uno de nosotros. Why? Because we are human beings. In general, all sentient beings, they need to share each other, everything. But especially the human beings, we created as more like need sharing. That kind of species, not individual. ¿Y por qué? Porque en general todos los seres sintientes necesitan este compartir, pero nosotros en particular como especie humana partimos de este compartir con los demás. Why we need to share a lot? Because it is obvious everybody need be loved and everybody would like to love. ¿Y por qué? Porque es obvio que todos nosotros necesitamos ser amados y también necesitamos amar. Also, how we have a peace is how much you believe and trust and not confuse makes peace and harmony in the mind. Y también porque esta paz se crea a partir de cuánto creemos y confiamos y no nos dejamos confundir en nuestra mente. So then that means we human beings, we need a real connection, real closeness, real love and real trust. Then only after that we have no worry, no depression, no anxiety. Instead, have peace, real peace in the mind.
Y de esta manera, los seres humanos, por medio de conexiones reales y una cercanía real y amor real y confianza real, con esto no vamos a tener ansiedad, ni depresión, ni preocupaciones, sino una verdadera paz mental. Then, okay, how this happened? How this happened? Beloved, and I have the opportunity to love is not what we focus usually. It's not like you own something, you own object or you own human being, so that's why you can love and I be loved. That is a very tiny portion of the love, and many other aspects involved with this love. Y también cómo ocurre esto, que decimos, bueno, yo ya soy amado, yo amo, pero en realidad no nos enfocamos en esto, sino que pensamos que este amor es poseer a alguien, poseer un objeto, pero esto solamente es una fracción minúscula de lo que implica amar. Amar es algo mucho más vasto que tiene otros aspectos. If you love one person, that's nothing wrong. The love aspect is nothing wrong, but the association with love have problems like possessiveness and the possessiveness and attachment, clinging, and narrow focus or distance turns love makes suffering. Y, por ejemplo, amar una persona no está nada mal, no tiene nada malo este amor, pero asociado con esto que llamamos amor hay otros aspectos como posesividad o apego o aferramiento o una estrechez que hace que que originalmente era amor se convierta en sufrimiento. Okay, then how we create a true love and trust? You need share with people. If you share with everything one person, each other, they share everything, there is a chance you have more trust and more love. But if you can share many people, they share many things together, there's much chance there is more love and trust in the community. Y cómo creamos este amor y esta confianza verdadera por medio de compartir. Si con una persona lo compartimos todo, hay la oportunidad de crear confianza y amor. Pero si hacemos esto mismo, de compartirlo todo, pero con muchas personas, hay la oportunidad de crear más amor y más confianza en la comunidad. That means we can share happiness, but also we can share suffering. We can share many things, not just one thing. And something we can share more than material. We can share materiality, but also if we can share more than materiality, then there is much more chance to real love grows. Y así podemos compartir nuestra felicidad, podemos compartir nuestro sufrimiento, pero no es nada más una cosa, podemos compartir el aspecto material, pero podemos ir más allá del aspecto material. Entonces habrá oportunidad de que crezca el verdadero amor y la verdadera confianza. Even the most challenges and sufferings, if you have to really share together, much more chance you trust each other. The closeness, the closeness, there is closeness, there is the trust, then the trust, and the same time, and the peace and the mind and love all come together. They all, help each other with the conditions. Y si compartimos todo, como nuestros retos, nuestros sufrimientos,
hay esta oportunidad de que se dé esta cercanía, esta confianza que conlleva también el amor y la paz. Entonces, estas que surgen de lo que hemos compartido antes son como las condiciones auxiliares. Just think about a very simple idea. If you really trust your business partner, then you have more peace about peace and harmony in your business. And if you have really trust your marriage partner, then same as you have more peace. So similarly, if you have trust all sentient beings, or you have somehow you find connection with all human beings, then you have much more huge peace and harmony in the mind. Y pensemos en esta idea. Si, por ejemplo, confiamos en nuestro socio de negocios, pues vamos a tener más paz y armonía en nuestros negocios. Del mismo modo, si confiamos en nuestro cónyuge, vamos a tener paz y armonía. Pero si además confiamos de la misma manera, pero con todos los seres sintientes, si creamos una conexión con todos los seres humanos, entonces vamos a tener muchísima más paz y armonía. Just if we think of other conditions, even with compassion, kindness, generous, everything they associate each other. Once some their degrees come, the other degrees also naturally associate. That's why our mind creates everything, either positive or negative. Y lo podemos ver también con otras condiciones, por ejemplo, la compasión, la amabilidad, la generosidad, que estos son factores interrelacionados, que entre más hay uno, más se crea el otro. Y vemos de esta manera que la mente es la que crea todo. That's why very, very important to find trust person. Share. I'm not talking about a partner, love partner, anything. Anybody you can trust, 100%. And then the other things. If one person you find this, then it's much easier to do with others as well. But if you never experience anybody you total trust or totally love without condition, and then it's very difficult to connect with others as well. Y por eso resulta tan importante esta confianza y compartir con las demás personas. No, y aquí no estoy hablando solamente de nuestro compañero sentimental, sino estoy hablando de todos los seres, poder confiar 100% en ellos, porque si no empezamos con un ser primero, por lo menos confiar con un ser 100% completamente sin condiciones, entonces será muy difícil querer llevarlo a cabo con todos los seres. So, then what is the golden age? Or Karwa Dzogden, if I explain. Karwa Dzogden is something not like this world now. Everybody have insecurity, each countries each other, and they have no trust. They only can show threat each other, right? And then individuals, we have everything. We have to have lawyers and legal and many things. We have to have so many things. All this rubbish, zero, and it was a golden age. Y bueno, regresando, ¿qué es esta edad de oro? ¿Cómo explicaría este Kelpasokten? Pues no tiene nada que ver con el mundo actual, este mundo donde tenemos los países que no se confían entre sí, sino que lo único que pueden hacer es amenazarse entre ellos, o incluso a nivel individual,
que tenemos los abogados y todo el equipo legal y toda esta porquería. Pues esta edad de oro no tiene nada de esto. And then you are individuals and business, contract, and all these things. If you don't need it, think about how easier. You just say it, that's it. You just communicate, then you finish. How you think life is easier? Y también pensémoslo a nivel individual, por ejemplo, con los negocios, los contratos. Imagínense no necesitarlo. Qué fácil sería que simplemente decimos algo, simplemente lo comunicamos y eso sería suficiente. Okay, then why we are like this? Because we have selfishness, and why we have selfishness? Because we are lost. Basically, we are lost in through the deepest reality, and we are in the surface lost. And this one we call egotistic. Ego self. We are controlled by ego self, so that's why we become like selfish. That's why if everybody is selfish, they can't trust each other. They have to have something, try to build the security, but the security is so hard, so much cost, so much energy, unbelievable. Think about the country's security cost. Yeah, military cost. ¿Y por qué somos así? Por el egoísmo. ¿Y de dónde viene este egoísmo? De estar perdidos en esta realidad deprimente, estar perdidos solamente viviendo en la superficie y estar centrados en el ego. Estamos controlados por el ego, que es de donde surge este egoísmo. Pero por eso todos estamos en esta situación que no podemos confiar en los demás, que buscamos crear seguridad, pero resulta tan difícil, tan costoso, consume tanta energía. O fíjense en los países cuánto gastan en la seguridad y en los gastos militares. We live our life is like sleep, sleep. What we sleep do is sleep for the materialism, and sleep for the ego, and sleep for competition, and sleep for luxury. Something we don't need it, but we just make credit. That's why we become the slave. ¿Sleep es militante? Slave. Slave, ok. ¿Y qué pasa? Que somos esclavos. Estamos siendo esclavos del materialismo y del egoísmo y de la competencia y de los lujos. Estos 4 elementos que no necesitamos, pero que nos hemos creado y que somos esclavos de ellos. Think about this in the world. How many unnecessary rich material wealthy people live. All their wealth, if we share everybody equally, and then we don't have to argue. If we compete, not competing each other anything, showing off and ego competition anything. If we don't need, how you can think the life is easier? Y imagínense si no hubiera esto y las personas tan ricas con tanta prosperidad pudieran compartir toda su riqueza de manera equitativa con todos, entonces no habría esta competencia, no habría esta ego y esta necesidad de competir entre todos, entonces sería mucho más fácil vivir. Yes, because this ego and this ego selfish doesn't let share anything. Instead, I want to become better than others. I want to compete. Maybe sometimes you don't compete too far away once, but you always compete something similar of you. Your neighbor or your relative or someone you know, and your colleague or whatever. Always human have this competitiveness. This make our life much harder.
Y entonces estar centrados en el ego, este egoísmo que no desea compartir, porque pensamos, yo mejor que los demás, yo voy a competir con los demás, y a lo mejor no competimos con alguien mucho más allá que nosotros, pero sí con alguien similar a nosotros, por ejemplo, nuestro vecino, nuestros parientes, nuestros conocidos, nuestros colegas, y esto hace mucho más difícil vivir. So those things when we say, we understand. If somebody reminded, then we understand. But then we forget because that means the controlled by the ego. It is the surface illusion, not connecting the deep down of the truth. Y si alguien nos lo recuerda, lo comprendemos, pero también se nos olvida muy fácilmente esto porque estamos controlados por el ego, porque estamos envueltos en esta ilusión del egoísmo y no conectamos con esta verdad profunda. So golden age means everybody understand this and then don't need this, I don't need this, I want to share everybody, and everybody this attitude and no competition, then become everybody have total peace. You have plenty time. You are not because you are not slave anymore. Like that. Y así en esta edad de oro, todo mundo comprende esto, que no tengo necesidad de hacer esto, puedo compartir todo, no tengo necesidad de competir con los demás, así que hay una paz total, hay una tranquilidad mental porque no somos esclavos. Also you will discover there is true happiness in there. When you share and love and trust, then is total peace and harmony and happiness. There you experience something you didn't never experience before. Y además descubrimos que hay esta felicidad total en compartir y en amar y en confiar. Creamos una felicidad total, una paz total, una armonía total. Experimentamos algo que no habíamos tenido anteriormente. Okay? So becomes like that, then you never want to go back as before. You see as hell, and you are in no paradise, you are in heaven. Y con esto nunca quieres regresar a estas prácticas anteriores porque las ves como el infierno mientras que ahora estás en el cielo. So everybody becomes that, then what happens, do you know? What happens, even the environment rejuvenated and grow new things and everything grow new, and then this you don't need even cultivate anything, they just grow naturally. Do you know why? Because the mind created our earth. So earth can rejuvenate. Until then we dig, damage the earth. Me, not you, me, not you, me. And we will change this, then the earth also changes. So we don't need move to the Mars. ¿Qué pasa cuando todo el mundo entiende esto? Pues que incluso el ambiente mismo rejuvenece y comienzan a crecer nuevas cosas porque ni siquiera va a haber la necesidad de cultivarlas. Naturalmente van a crecer. ¿Por qué? Porque nuestra mente también crea a este mundo. Y como es el mundo actualmente, pues que tenemos que andar cavando y dañando a este mundo. ¿Por qué? Porque estamos pensando en yo, no tú, yo, no tú. Pero en cambio, si cambiamos esta actitud, también cambiará el mundo. Y no tendremos que mudarnos a Marte. Yeah, after that what happened? We don't have boundaries and we don't need money. We don't need print money. We don't have banks. We don't need bank. We don't need this fake money.
We don't need this electronic illusion or money, wealth. We don't need. ¿Y qué pasa después de esto? Pues que no necesitaremos fronteras, ni dinero, ni los bancos, ni este dinero falso, ni el dinero electrónico. Why? Because we have a real wealth. Real wealth means that the earth is much better and could produce so much more than we need. Then our mind have the mental wealth, which means you understand the connection. You understand that everybody is the same family. Everybody is seeking for happiness and don't want suffering. Same, everybody. Then you have this equanimity, mind and love, compassion, equanimity, rejoice, all of them just natural. So that is the golden age. Karpa Zampo. Zogdan, Karpa Zogdan. Yeah. Y entonces tendremos una verdadera prosperidad, porque el mundo será mejor y producirá incluso más de lo que necesitamos, y además tendremos esta prosperidad mental, porque habrá esta conexión de darnos cuenta que todos pertenecemos a la misma familia, que todos deseamos la felicidad y nadie desea el sufrimiento. Esto es la ecuanimidad y además el amor, la compasión y el regocijo naturales. A esto me refiero con la edad de oro o Kelpatsoten. Okay, now the big question left is how is it possible how we achieve this? Because we have there too many bad people, too many ignorant people. How can we achieve this? So that's I'm going to answer. Y ahora podemos preguntarnos, bueno, pero ¿cómo vamos a lograr esto? Si hay tanta gente mala, tanta gente ignorante, ¿cómo vamos a lograrlo? Bueno, pues ahora les voy a responder. The answer is we definitely achieve. There is no doubt we can achieve. Why? Because this is our true nature. You know, the peace, perfect peace and harmony, happy. This is our deep down the truth. Something we working for toward to the truth is easier, or something you completely the opposite, and working something not exist. Which one is easier? Definitely working toward truth is trillions of times easier. That's the main reason, yes, we can achieve. Definitely. Y la respuesta es que sí, es definitivo que podemos lograrlo. ¿Por qué es definitivo esto? Porque esta es nuestra naturaleza verdadera, la paz, la armonía, la felicidad perfectas. Esta es la verdad. Y honestamente, ¿qué es más fácil? ¿Laborar por algo que es verdadero o trabajar por algo que no es verdadero? Pues obviamente es trabajar por algo que es verdadero. Esto es trillones de veces más fácil. Por lo tanto, es definitivo que sí podemos lograrlo. So your next question may be, okay, but then how do we know that is our deepest truth? Or you can see the ultimate truth. How can we know? The answer is very easy. Is anybody like suffering? Is anybody don't like peace? Nobody. Do you know anybody? I don't think so. That's showing our truth is happiness, perfect peace. That is our deep down truth. Yeah, we are lost just temporarily. We are lost, and we doing something opposite we want. Sometimes, most of the time. Y puede ser que la siguiente pregunta sea, bueno, entonces, ¿cómo sé que esta es la verdad profunda o digamos la verdad última? Pues también es fácil de contestar
porque ¿acaso hay alguien a quien le guste el sufrimiento? ¿Acaso hay alguien a quien no le guste la paz? ¿Conocen a alguien? Pues no, nadie. La verdad es que queremos la felicidad, queremos esta paz perfecta. Esta es nuestra verdad. Sin embargo, estamos perdidos temporalmente y muchas veces hacemos lo contrario de lo que realmente deseamos. Muchas veces hacemos lo contrario. So the other question, do anybody value do bad things and stealing other people's wealth and kill other people, and the majority of humans has value this, or they think that is bad? Huh? So at least, do you like anybody kill you? Do you like anybody steal all your money? Nobody. So that means everybody kind of understand the depth, but then we lost often and doing the opposite. Y, por ejemplo, otra pregunta sería, ¿acaso alguien aprecia las malas acciones? ¿Alguien aprecia robar o matar? Esto se considera en general como algo bueno o algo malo. ¿A alguien le gusta que lo maten, que le roben todo el dinero? Pues a nadie. Entonces esto demuestra que hay por lo menos cierta comprensión al respecto. Sin embargo, a menudo estamos perdidos y terminamos haciendo lo opuesto. At least if we ask any people, do you support the compassionate, nurturing, the kind people? Do you value those, or do you value criminals? And almost nobody say, "Oh, I value criminals," right? Even maybe there are few people, okay, like criminals, okay, but they can't say it in the public. Why? Why they can't say it? That means the public not support that, not value in this. So that means that shows indication our true nature is not the bad things. So that shows. That's why if we just need little bit direction, realize, and we just have to remind ourselves and each other, that's just direction. That's all we need to change. También hay alguien que no aprecie a la gente compasiva y amable y que lo nutre a uno. Hay alguien que no valora esto, que prefiere a los criminales. Pues a lo mejor habrá algunas personas que sí apoyan a los criminales, pero incluso estas pocas personas que lo hacen no pueden decirlo en público. ¿Por qué? Porque el público tampoco apoyaría esto, porque el público tampoco aprecia esto. Por lo tanto, eso demuestra que nuestra naturaleza verdadera no es la maldad. Sin embargo, necesitamos un poquito de dirección para darnos cuenta, para recordar. Necesitamos algo que nos dirija un poquito hacia esto. Okay, therefore is golden age is definitely achievable. What I said. We just need influence each other. What are we talking today? You need more reflect, think about, talking to your friends. We need that more process. And eventually everybody understand. Sometimes the movement is going to be very fast. You cannot even believe. Okay? Yeah? And then the golden age in front of you. And maybe take few decades. That's all. Y por lo tanto, esta edad de oro es definitivamente algo que podemos lograr. Pero para esto necesitamos reflexionar un poco sobre lo que estamos escuchando hoy y también conversar
con nuestros conocidos, y es un proceso, pero que finalmente todos entendemos, y después se puede convertir en un movimiento tan rápido que no lo podríamos creer, increíblemente rápido. Entonces, esta edad de oro es algo que podemos alcanzar incluso en unas pocas décadas. Okay, the Shambhala is example, like a role model. Already I achieved golden age, more than golden age they achieved already. That's why I become pure land. And the mission to help others. That means helping our earth people on this earth. So these stories and how happened those things I got to talk tomorrow, and then the connection and the prophesize, everything maybe I talk tomorrow. Today you can have questions and answers what we discussed today. Y así Shambhala es un ejemplo, un modelo de cómo sería la edad de oro, porque ya han alcanzado, ya han trascendido esta edad de oro y por lo tanto se ha convertido en una tierra pura. Y mi misión particular es ayudar aquí a la tierra para que se convierta en esto. Así pues, mañana hablaré de las historias, de cómo lograrlo, pero esto lo veremos mañana, hablaremos de esto, pero hoy le podemos terminar con preguntas y respuestas respecto a lo que he platicado aquí. ¿Alguien tiene preguntas? Yeah. How is possible to do when your ego is too strong and too blind? And also in the practice, also it's able to erase all the darkness possible and obscure all the little window of light. Okay. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es posible hacer esto cuando el propio ego es demasiado fuerte que nos ciega? Esto por un lado, y también en términos prácticos, ¿cómo hacer cuando la oscuridad... Sí, cuando viene la meditación te lleva afuera, Cuando en la práctica de meditación la propia oscuridad obnubila esta pequeña ventana de luz que tenemos. First, you have to believe the truth of myself, not this ego. This ego tricking me. Okay? That's why every time I follow the ego, I'm going to fail. Fail. Fail means it doesn't mean you temporarily fail, but you always fail ultimately. Even you temporarily win or fail, either way, you ultimately fail. So that means it's so simple example. People say, "Oh, this person is so good, so big ego." Do they say? People do like the big ego and self-centered person. People like or not. That's unknown shows. So you have to see that first, and when you see this, then you can slowly train yourself, not follow ego. That doesn't mean zero ego. Sometimes maybe you need little bit ego encourage things to do, but this ego is something not I always follow. You have to know this, and then you slow process. You have to take up training. Bueno, pues el primer punto es creer, confiar en que tú no eres el ego, sino que el ego te está engañando y que cada vez que seguimos nuestro ego estamos condenados a fallar. Y no solamente de manera temporal, sino siempre de manera última estamos condenados a fallar, porque puede ser que parezca al principio de que, muy bien, gané siguiendo a mi ego, pero finalmente nos lleva a fallar. Lo podemos ver en un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, si tenemos a alguien con un gran
ego y que le va muy bien ahora, ¿realmente le gusta a las demás personas esta ser con tanto ego? No, no es así. Esto nos demuestra que el ego no nos conduce por un buen camino. Y una vez que puedes ver esto, entonces adiestrarte para no seguir a este ego. No quiere decir que los dejemos 100% de lado. No, tal vez a veces un poquito de ego nos puede ayudar a impulsarnos. Pero lo que quiere decir es no seguir por completo a nuestro ego. Hay una comunidad existente para las personas que... Maybe say speak Spanish then is Sí. quicker. Hay una comunidad existente actualmente para las personas que ya vivimos libres de este ego. Is there a community for these people who have been liberated from ego? Yes, the Shambhala. Sí, esta se llama Shambhala. But helping means, remember, helping means like you study, you go to school. Doesn't matter how school is good, you have to study. If you zero study, you just go expensive school. Doesn't do anything. So. Pero para llegar aquí se necesita poner esfuerzo y estudio. No solamente depende de la escuela. Uno puede ir a una muy buena escuela, pero si no hace algo por su propio lado, que es estudiar, nada más está Yeah, desperdiciando. it doesn't matter whatever your piano teacher or your kung fu teacher, whatever. How teacher is how perfect, doesn't matter. You still have to work. Y tampoco importa quién sea tu maestro, ya sea tu maestro de piano, de kung fu, de lo que sea. A pesar de tener el mejor maestro, también tienes que poner trabajo de tu parte. Sí, mi pregunta era en el sentido de que si ya existe esta comunidad, ¿cómo se puede ingresar, acceder directamente ya? Claro, es probable que tenga uno que ser probado, a ver si es cierto que ya está uno libre del ego, pero ¿cómo es el acceso? ¿Cómo se puede acceder de manera directa, inmediata a este lugar? ¿Quieres decir cómo accedemos a Shambhala? ¿Qué es la contestación? Si existe esa comunidad física en este plano, en este mundo, ¿cómo se accede a ese lugar? So, this Shambhala is a physical place here on earth, and how do we have access to Shambhala? Okay. Physical, yes. On this earth, yes. But how we access is we have to spiritually, not scientifically, not with scientific search, not with the movie, what do you call, Shangri-La. Not that way. Not that way. Not accidentally find. Bueno, algo físico, sí es. Está en la tierra, sí. Pero ¿cómo accedemos a ella? Lo hacemos por medio de la investigación espiritual. No la investigación científica, no es algo que de repente nos vamos a encontrar como con la película de Shangri-La, sino es la investigación espiritual. The best way of finding is motivate to achieve a golden age in this human earth. That is the best way to access to Shambhala. Y la mejor manera de acceder a Shambhala es tener esta motivación de traer la edad de oro a esta tierra. Ese es el mejor modo de acceso. Why? Because the golden age is like one level of Shambhala, one step of the Shambhala we're talking about. ¿Por qué? Porque esta edad de oro es apenas un nivel de Shambhala, un paso de Shambhala de que hemos hablado. Yeah. After that is kind of like one step, then is Shambhala. So like that kind of process. That's why. Y entonces esto es más bien un paso que nos conduce a Shambhala, es un proceso por el que atravesamos.
This, she first. Yeah. Thank you. So my question is to the topic of trust, and you're speaking about trusting people, strangers, anyone, and then I feel in this world where we're living, often the not trusting can also be a sense of protecting ourselves, and I feel there is like a healthy balance of trusting, but in the same time, so how can we find that healthy balance of trusting, but in the same time also not being naive, protecting ourselves of the world as it is right now, as there's not only Shambhala here yet. You need to translate. Y cómo podemos encontrar un equilibrio entre esta confianza de la que habíamos hablado, de confiar con los demás, en las personas que no conocemos, pero al mismo tiempo, cómo tenemos cierta protección con nosotros, cómo no somos inocentes, naif, cómo tenemos equilibrio entre la confianza y la protección propia. So what we need to do is we have to prepare how much give us other people opportunity as much as you can. You prepare. Okay, somebody cheat me first time, I accept. Second time, I accept. Third time, or at least one time, can I accept? To prepare like this. That means you more percentage you trust in. It doesn't mean you have no little doubt, but you given still opportunity as much as you can. Doesn't mean you give everything, but as much as you can. And that way also you show yourself are trustworthy. You know, you show them you trust them. You know, and also another way, does anybody do anything, you demonstrate you are trustworthy, and you show that impacts other people's mind. It doesn't mean you trust everybody and you let everything people take an advantage. It doesn't mean that, but you as much as you can, and you have to go that slowly. Yes, you have to balance, but slowly. So that's why we never trust other people and try to build boundaries and security, this distance. The worst way we do it, because we didn't know any other choices. So to balance that, we have to, our mind also, we have to prepare a little bit. Oh, I decide trust. I give them chance. Even if they fail, I accept. That kind of. Entonces, lo que necesitamos hacer es prepararnos para poder confiar en los demás. Es decir, tal vez confío y me engañan una vez, bueno, pues lo acepto. Me engañan otra vez, bueno, pues ahí por lo menos di esta oportunidad. Dar esta oportunidad a los demás tanto como sea posible, y por medio de esta confianza en los demás también mostramos que nosotros mismos somos alguien en que pueden confiar. Nosotros confiamos en ellos y los demás confían en nosotros, y también al mostrar que somos personas en las que los demás pueden confiar, esto también tiene un impacto en la mente de los demás. Esto no quiere decir que dejemos que se aprovechen de nosotros, sino que hay un equilibrio entre la protección y la confianza. Quiere decir que no de inmediato tenemos que poner estas limitaciones, buscar esta seguridad con la confianza, sino darle por lo menos la oportunidad a los demás, que tenemos otras opciones. Entonces decidimos confiar, pero esto es algo que vamos logrando poco a poco, y para lo que también nos adiestramos. So I'm curious about our ego
and especially connected to our fashion. So us dressing this way, is this the ego expressing itself, or is this the creativity, for example? Is everyone in Shambhala naked, or? Bueno, y mi pregunta ahora también me da curiosidad con el ego y en relación con la moda. Don't worry, I'm also fashion designer. Por ejemplo, aquí yo estoy vestida de esta manera, pero esto proviene del ego o de la creatividad, o que en Shambhala todos andan desnudos. Y Rinpoche dice, pero bueno, no te preocupes, que yo también soy diseñador de moda. Mira. This is not traditional. Yes. Fashion design. Este no es el hábito tradicional, sino también es diseño de modas. Yeah. So that's why before I said sometimes we need ego. We need only balance. When we are too low, you need some ego. But when it's too high, that time you have to watch the ego. Ego going too far. Y como les decía, también estamos un poco de ego, pero que haya un equilibrio. Si estamos muy bajos, necesitamos un ego que nos impulse, pero si estamos también muy alto, necesitamos ponerle límites. Yes. Usually we do showing off. Life becomes a slave of showing off or competition. That's going too far. But just have everything to become so boring and then make new one. That's no problem. Y por ejemplo, si todo gira alrededor de presumir, de competir, eso quiere decir que el ego se ha ido muy arriba. Pero si simplemente nos parece que está un poco aburrido y quiero hacer algo bueno, algo nuevo, eso está bien. Okay. There's a lot of people online, so some of the online questions. Rinpoche, speaking of boring, somebody's asking, is Shambhala boring? Because you said that everyone kind of gets along and there's no, struggle and everything. So they're wondering if then everything is the same, or is there diversity in Shambhala, and is Shambhala boring? Y hablando de esto, de las cosas aburridas, una pregunta en línea dice, bueno, pero Shambhala, como todo mundo se lleva bien, como hay armonía, entonces ¿todo es igual o hay diversidad en Shambhala? ¿Shambhala es un lugar aburrido? Impossible. Shambhala, you have zero board. Zero board. Why zero board? Because you have so much capacity, the full enlightenment in front of you. And we say in this earth, we say, the full of life in front of me. Do what? Do boring things, really. Do competition, ego, sleeping, all these things. That's all we have in front. But Shambhala, really, you have to have first, if you are first Burma level, 1 minute you can maybe 100 different realms you can see, 100 different realizations you can have. But if you are too Burma, and then you reach 1,000 realizations 1 minute, you journey to 1,000 pure lands 1 minute. Is that boring? So that's why it's impossible. Impossible boring. We are bored here because our body, mind, everything, dirty karma create our body, mind, everything. That's why we have only little happiness, like we have, if we are very, very hot, then is some wind breeze in, nice. But then when it's too strong, then cold and suffer again.
The same thing when we're cold, then warm, oh nice warm, and then too warm, and then suffer again. The same time, the chocolate, everything you eat, so nice, but if you keep eating, then it's big problem, right? Shambhala are the opposite, okay? Nothing make you problem. Everything make you progress, new achievement, incredible. Without a competition. Yeah. When you have unconditional love, then there's no competition. Y es imposible que Shambhala sea aburrido. Hay cero aburrimiento en Shambhala porque está esta capacidad que tenemos de la iluminación que está frente a nosotros. En esta tierra, en cambio, decimos, tengo toda mi vida por delante, pero ¿para qué la utilizamos? Para hacer estas cosas aburridas de competencia y el ego y dormir, puras cosas aburridas. Mientras que en Shambhala, por ejemplo, los seres que están en el primer bhumi, en el primer plano espiritual, tienen la capacidad de en un minuto alcanzar 100 logros y visitar 100 tierras puras. Pero cuando pasan al segundo bhumi, ahora tienen la capacidad de en un minuto alcanzar 1000 logros y visitar 1000 tierras puras. Imagínense, 1000 tierras puras. ¿Les parece eso aburrido? Entonces, ahí no hay nada de aburrido. Lo que pasa es que aquí en esta tierra, nuestro cuerpo y mente han sido producidos a partir de karma contaminado. Y por eso lo que gozamos es de poquita felicidad. Por ejemplo, si hace mucho calor, decimos, ¡ay, tanto calor! Y hay un poquito de viento y ya, nos ponemos muy contentos. Pero hay demasiado viento y entonces, ¡uy, qué frío! Entonces se convirtió en sufrimiento. Y ahora tenemos frío, necesitamos calor. Y lo mismo pasa con chocolate. Primero comemos, qué rico, pero si seguimos comiendo y comiendo, eso después nos trae muchos problemas. Mientras que en Shambhala es lo opuesto a todo esto. No hay problemas y solamente hay progreso y logros. Y no hay competencia. ¿Por qué? Porque cuando hay amor incondicional, no hay competencia. Rinpoche, it is the current state of the earth is we have so many problems right now on our planet. So how do we really have the chance to bring a golden age? And wouldn't that take a long time? Like, do we actually have that possibility? Because we have so many problems. Y si vemos el estado actual de la Tierra, donde existen tantos problemas, en verdad tenemos una oportunidad de alcanzar esta edad de oro, o llevaría esto demasiado tiempo. If we think it's not possible because too many problems, that means that mental attitude make slow down. Make slow down. You contribute slow down. Like if the car moving, is somebody falling or something like that. So make it less. Or some water boiling, and then you add some cold water. That kind of make slow down, because mind create everything. But actually, all bad things happened is you have to see is a process of a good happening. Because that's true. Often we have a spiritual journey, everything leading by challenges and suffering, unfortunately. So that's why if our world have many challenges, should lead to the better mind, better spiritual progress. So that make quicker the golden age. Y si tenemos este pensamiento de que no es posible, entonces esta actitud es justamente lo que está alentando, haciendo más lento que llegue la edad de oro. Es como que
estás haciendo más lenta, estás contribuyendo con hacer más lento. Esto es, por ejemplo, como si alguien va manejando un coche, pero hay algo que lo jala en dirección contraria, o como si al agua que está hirviendo le echamos un poquito de agua fría. Eso nada más hace más lentas las cosas. Entonces, que existan estos problemas actuales quiere decir que es el proceso para algo bueno. Es, por ejemplo, como en la transformación espiritual, que se enfrenta a desafíos, que lamentablemente se enfrenta a sufrimiento, pero así es, necesitamos de estos desafíos para gozar de una mejor mente. Es esta transformación espiritual, y con esto rápidamente vamos a llegar a la edad de oro. Rinpoche, it is said that the greatest weapon of this world war is the phone. And I think we can see the destruction of empathy and compassion and a great deal of narcissism occurring in our culture globally. Could you talk about the phone and the impact of the technology of the phone on our compassion and our empathy in our lives? And is there any way that this devastation of compassion can be supported? Ok. Y bueno, hay quienes dicen que el arma de mayor destrucción hoy en día es el teléfono. Ajá, ok. Que existe actualmente, que está destruyendo la empatía y la compasión, y existe tanto narcisismo. Por lo tanto, Rinpoche, ¿podría usted hablar un poco sobre el impacto que la tecnología tiene actualmente en nuestras vidas? Okay, so that probably I already answered, but compassion, of course, we need, but how rather compassion to wise people can understand the depth. That's why I rise compassion. For unfortunately, for other people, you have to go through the suffer everything, and then arise compassion. No other choices. Y posiblemente ya respondí a esto, pero cuando estamos hablando de la compasión, por supuesto, la compasión es algo que necesitamos, es algo que necesitamos con los demás. Sin embargo, a veces también se necesita atravesar el sufrimiento para que surja la compasión. For instance, some people whole life shooting and hunting for fun and never think is wrong. But some people, one day, somehow, that animal very close, and then see, breathing, and everything just myself. And then sometimes realize, and then, oh, I don't want to hunt anymore. But some people maybe have to drive their children, or many other things happen, and in the dream, the animals kill you. That makes realize. Sometimes you have to go huge suffering through. Depend the people. So unfortunate ones, they have to go through terrible things, and after that only realize. Y, por ejemplo, hay personas que se pasan toda la vida cazando y no encuentran nada malo con ello. Pero puede ser que un día, cazando, se encuentran con el animal muy cerca de ellos y ven cómo se está desangrando, y todo por algo que ellos mismos hicieron, y entonces se dan cuenta que no deben de cazar. Esa es una opción. Pero hay otros casos donde necesitan, no sé,
perder a sus hijos o soñar que un animal los mata o que tienen que atravesar sufrimientos gigantescos para que pueda surgir la compasión. Entonces, eso depende de cada persona. Hay diferentes personas y algunas de estas personas lamentablemente tienen que atravesar por sufrimientos gigantescos. Okay. Who? The piece of artwork behind you is really calling to my soul, and it's impacting me, and it's really bringing out this magical feeling, this magical realm. And my inner child is asking these questions around, there's a unicorn I can see there, there's an amazing dragon up in the sky. Does this expression of consciousness in Shambhala exist, of these beings? And is this why many of us are connected to these deep memories? Yes. Are you artist? Un segundito. Y esta obra de arte que se encuentra atrás realmente está llamando a mi alma y me hace tener una sensación mágica. Y entonces mi niño interno se pregunta, por ejemplo, podemos ver que hay un unicornio y que también hay un dragón volando por el cielo. Entonces me pregunto si todas estas criaturas son manifestaciones de la conciencia, estos seres se encuentran en Shambhala. So traditionally Shambhala draw 2D and like symbol, the whole Shambhala kind of symbol. You can't draw the huge details. They have to just like symbol. And so then I want to draw Shambhala, every aspect of Shambhala to draw. But many artists I try, all of them fail. So this artist, he achieved maybe 60%. This is traditional. Yeah. This traditional Shambhala is like this symbol, the whole thing, but it's the whole, kind of whole thing as a symbol. Yeah. Y en realidad todo lo que existe en Shambhala, toda esta vastedad es tan gigantesca que no se puede representar, sino apenas se utilizan como símbolos que reflejan qué queremos decir con Shambhala, pero son meramente símbolos. Por ejemplo, yo quería representar todo Shambhala aquí, y el artista que hizo esta pintura, digamos que logró un 60% de éxito de lo que es realmente Shambhala, porque en general todos los artistas que han tratado de representarlo terminan fallando, y como pudimos ver, una representación tradicional de lo que era Shambhala anteriormente, y ahora esta. Yeah, so this is only one tiny aspect of Shambhala. So if any artist can draw, I can tell the other aspects. So in the future we hundreds of Shambhalas, different aspects. That's how I want to achieve. That's how I want to live for the world, to inspire. Okay, this is a tiny aspect, but still this is very famous paint he paint. So this is everybody can have free. Okay, and the traditional one you can buy. No, we don't have that one here. Okay, you This, can buy in the future maybe. this Online. one has Mongolian on the back because we went to an extremely special place in Mongolia, connected to I can Sham- tell. This side is the Mongolian language, so please, you can't read, but because we Mongolia we meet, then we have to leftovers, then you can have it. Yeah. Y este es apenas un diminuto aspecto de Shambhala, porque en realidad apenas muestra algunos aspectos. Lo que yo quiero es que se cree este Shambhala y que poder representar los cientos de aspectos que tiene, y que cuando algún artista lo logre hacer, pues estará muy bien para que podamos compartir estos cientos de aspectos que tiene, y todos pueden
a tomar una de estas imágenes. Como verán, en la parte posterior hay texto en mongol, a lo mejor no lo pueden leer, pero es porque acudimos a un lugar muy sagrado en Mongolia y de ahí provienen. Todos, por favor, tomen una. There will be at the exit, but also we made these in Mongolia for Rinpoche to bless at a place associated with the Shambhala portal. Y por favor tomen uno a la salida y hicimos estas imágenes para que Rinpoche bendijera un sitio que es un portal hacia Shambhala. Hola, buenas noches. 6 de cada 100 personas son perversas narcisistas y son personas que les gusta sufrir y les gusta el conflicto. Yo he estado cerca de muchos y sé que no les gusta la paz. ¿Cómo actuar frente a esto? Mi pregunta me saltó porque dijo que no hay ninguna persona que no le gusta estar en paz, pero yo creo que sí hay personas que no les gusta estar en paz. Okay. 6 out of 100 people are narcissists. That means that they like suffering. They like creating conflict. Pervert narcissist, sorry. They don't enjoy peace. So now you said that nobody disliked, like there was nobody that did not value peace. But how do we relate to these people who like conflict? One of the 6 person, 6 they out like of torture. 100. They like torture. Y entonces dirías que a estas personas les gusta que los torturen. Yes, they like to be tortured and tortured. They like both. Les gusta ser torturados y torturar. They like torture other people. That's easy to understand. But they like torture. I doubt. Bueno, es fácil I wish I comprender. can test. Es fácil entender que les pueda gustar torturar a los demás. Pero eso de que los torturen, no sé, me gustaría traer uno y lo ponemos a prueba. Maybe tiny degree, maybe they like, but I can't believe limitless torture. I can't believe. Y tal vez un grado diminuto les puede gustar, pero yo no creo que les guste un grado Are you ilimitado de sure they tortura. can tolerate Yes, the of course. limitless torture? ¿Estás Yes. segura que pueden hacer? 100% sure. How many people believe that? ¿Y cuántas personas creen eso? How many people believe that they can tolerate Que pueden torturar, limitless torture? que pueden soportar una tortura infinita. Nobody believe. Nadie cree. Maybe there is research we have to bring here. Yeah. Tal vez deberíamos traerlo aquí para hacer investigación. No, their name, really you can find a lot of Can you that. bring one here? ¿Hay alguien aquí? I don't know, maybe. I can try. Podemos- Experiment. Podemos hacer un experimento ahora. Huh? You did? Oh. Okay. One more? ¿Alguien más? Here, one more too. Rinpoche, we have one more here and maybe one more up there, and then we still have the transmission. Okay. Okay. Hola, buenas noches. Bienvenido y gracias por venir a este pueblo sagrado para nosotros. Acá están mis preguntas. ¿En qué se basa su sistema de creencias? Y la otra es, ¿cuáles son la lógica y la ética de la gente del Shambhala? ¿Qué quieres decir con esa última pregunta? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? O sea, ¿te la repito? No. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la lógica de la gente de Shambhala? No, ¿cuáles son la lógica y la ética que siguen la gente del Shambhala? ¿Sí? O sea, Es el, que no el entiendo. sistema de valores, tal vez. Ok, ¿cuál es el sistema de valores de la gente? Y el sistema de Ok. creencias en lo que se basan, Ok. tal vez. Sí, gracias. Okay, first of all,
welcome to this sacred Tao. And so, what is your belief system based upon? What is the basis of your belief system? And for people in Shambhala, what is the basis of their logic and of their beliefs? Oh. So, Kalachakra Tantra, known as Khentrul Tantra. So, Kalachakra is the most extensive system in this world, no doubt. If anybody say, oh, I have more system, extensive one, bring here and we can discuss. So that one is our basis. So this one I call universal religion or universal spiritual system because matches everybody's. No, for me, come from Buddhism, but they match everyone, go beyond Buddhism. The culture and where I come from, transmission, everything is from Buddhist, but the system itself, what I see is go beyond Buddhism. Okay? Yeah. The logic, then maybe talk at the time. Bueno, entonces diría que es el Tantra de Kalachakra, que es también conocido como el rey de los tantras. Es el sistema más extenso y más discutido, entonces es en esto en lo que se basan mis creencias. Y yo lo llamaría una religión universal, es decir, un sistema espiritual universal. De mí podría decir que mi cultura, o sea, que lo que viene de mi cultura es el budismo, pero que este sistema del que estoy hablando va más allá del budismo, trasciende el budismo porque concuerda o conecta con los sistemas espirituales de todos. Y bueno, sobre la lógica ya hablaremos otro día. Maybe we logic talk tomorrow because we are already late. Yeah. Tal vez hablaremos de lógica mañana porque ya vamos tarde. This one. Sorry. Hi. I have the question about compassion. I achieved in the last year some doubt. I have made Kalachakra empowerment. You give me the name of Hak Sangyal, victory of divine compassion. And I find a bit of difficulties to understand where is the limit of compassion and when someone else is a prophet of you. Is that have to, there is a limit to stand or we must stay until it's, especially I find difficult in a family ambit where He's talking about having compassion when receiving difficulties from people or challenging or bad circumstances. when compassion become a gun against yourself and just a way for someone else of a profit. Oh. Okay. Entonces pregunta es si qué hacer cuando la compasión se convierte en algo que puede ser dañino para ti. So, compassion means braveness, the courage, nature. Courage is nature. Courage is nature. So no limit, no limit. But usually people understanding compassion is like, oh, sad, sad, oh, I'm sorry, sad. That's only starting point of compassion is not real compassion yet. You know, or you can say going toward to compassion. Maybe you are sensitive to aware other people's suffering, much better than never even don't care. Because caring, compassion is caring nature. So that's why you cry and also you care, so that's why you cry other people's suffering. But
That one have limited. That one have limited. That's why I'm saying not true compassion. The aspect of compassion, but it's not full compassion. Full compassion means you never give up. You're not scared anything. You're not scared anything means doesn't mean a fight or a monster or not talking about that. Not scared means not scared helping anybody, any sentient being. But at the same time, you understand my physical limitation, my this life physical capacity or limitation capacity. You understand this. At the same time, you can have compassion. So it doesn't mean you disregard your capacity if you have compassion. You can train your compassion in the most brave. That's why we always sentient being. Oh, I want to liberate a sentient being. Because we train in our mind, limitless way. But you can understand your physical challenge, your limited capacity. You can be gentle on that. Y cuando hablamos de compasión, estamos hablando de esta naturaleza de valentía, de coraje, que no tiene límite. Cuando generalmente escuchamos compasión y pensamos esta mente triste de ay no, lo siento, qué mal, pero eso es apenas el principio de la compasión, no es la compasión real. Y bueno, a lo mejor está bien comenzar por ahí, por lo menos ser sensible ante el sufrimiento de los demás. Es mejor que jamás haber experimentado eso. Por lo menos tenemos sensibilidad a los demás, porque la compasión también tiene eso, tiene la naturaleza de cuidar a los demás. Pero esto que tenemos todavía es limitado. La compasión de la que hablo, la compasión completa, es nunca rendirse, no estar asustado, y aquí no estoy hablando de una pelea o de monstruos, no es no estar asustado de ayudar a los demás. Pero también tenemos que tener en cuenta nuestras limitaciones físicas, nuestra capacidad física. No tenemos que dejar esto de lado, saber hasta dónde da nuestra capacidad. Por lo tanto, nos adiestramos en la compasión. Cada vez que estamos diciendo voy a liberar a todos los seres, es para adiestrarse en la compasión, pero sin dejar de lado hasta dónde podemos hacerlo, hasta dónde da nuestra capacidad, y ser gentiles con nosotros mismos al reconocerlo. Thanks everybody for today. Tomorrow Rinpoche is here from 10 a.m. to 5 p.m. and teaching more on Shambhala in the Golden Age and giving a short practice to help cultivate this connection with Shambhala and yourself. But that is as much time as we have for today. So for those online, if you try to register and the registration page closes, you can email the office at dzogchen.org, but there is not 100% guarantee you'll be added, but we'll try to add everyone if you registered late. And Rinpoche is kindly going to bestow this oral transmission I mentioned earlier. Bueno, pues gracias a todos los que han asistido. Mañana Rinpoche estará aquí de 10 de la mañana a 5 de la tarde dando enseñanzas sobre Shambhala y la Edad de Oro, así como confiriendo una práctica para el cultivo de la conexión personal con esta tierra pura. También gracias a los que han asistido en línea. Quienes no pudieron registrarse y todavía desean hacerlo, por favor envíen un correo a la oficina, pero esto no garantiza que podrán ser añadidos. Y ahora Rinpoche nos hará una transmisión. Okay, everybody, to motivate to liberate all sentient being, and eventually, but to transform our humanity, this earth, to golden age. For that reason, I'm receiving this transmission, Shambhala prayer. Think of that. Y ahora, con la motivación de liberar a los seres y también de transformar a la humanidad para llegar a la Edad de Oro, voy a transmitir esta oración de Shambhala.
So then for this reason I offer all my karmic belongings, this earth, all beauty, and in myself, and all the possibilities, everything, every possibility I offer. Think of that, and then just if you know this, if you don't know this, just do like this, like this, okay? And then this is representing, and then repeat me mandala offering short, and then I read the translation. Y entonces vamos a ofrecer todas nuestras posesiones kármicas, todo lo que hay en esta tierra, toda la belleza, todo lo que nos pertenece y también a los demás, y también todas las posibilidades. Pensamos en ofrecer todas las posibilidades. Si saben hacer este mudra está muy bien, si no pueden hacerlo, pueden hacer dos con las dos manos, que representa lo mismo, y por favor lean la oración de ofrecimiento. Okay, repeat me. Por favor, repitan después de mí. Sarje, Futu, Shukshan, Metokchan, Rirav, Alange, Nirli, Yambanda, Changi, Yanda, Mukte, Purvai, Droken, Namtar, Janla, Shoparsho, Guru, Edam, Rana, Mandala, Kanaria, Tayamu. Okay. Jam Joy Kambali Monument Chivaran Hong Ho Zama Devi Shanga Shongsanan Taksan Darbi Vir Kambala Ibzuga Chechi Pama Darjedaba Kari Sevi Shongta Kani Kur Kari Chavi Shongta Kani Kur Chimso Jonka Meton Riustam Zidu Yedon Higher Hualan Pandav Sosur Nibi Tanton Dede Layan Shiva Cheni Re Pandav Yalla Shiva Kotu Trui Yaro Gupcha Satu Chong Ji Shangcho Chat Pagbi Shang Chujala Ridan Shasim Chenbu Chong Chenbu Chong Tevar Kela Kahiru Sang Shambhala Yezo Gala Bar Ngomsar Kenmu Tsarta Pamun So Niji Tuji Korlu Lu Sang Ngomsar Jinnar Namta Jang Yevarai Shinji Lok Yang Cho Te Na Da Tang Na Yam Me So Tang Yangan Dungar Jikwa Mit Rigu Am Toman Janor Shong Hong Me Takta Yang Ta Tambi Chula Shut Jija Tuji Korlu Nagla Shu Shinang Sami Ch Warchad Kandang Chur Takta Naga Tambi Chula Shu Nambra Takbi Jandir Shudwar Shu Rimni Lam Jim Jewa Monjara Ho Ji Sekchi Lukchi Lam Na Sabchi Malu Kandrula De Kubje Yehi Ji Zobi Sanji Satu De Zhiyun Zhuwa Genla Pande Malu Zhennu Ko Chunyin Doni Dangbi Denba Dang Chujin Denjong Lawa Me Ba Dang Taksim Nambar Dangbi Getso Ji Mumba Jivjin Nirdan Zhubjir Ji. Okay, this is you received the oral transmission, so everybody can have one. You can try prayer, and then we dedicate few verses. Y han recibido así la transmisión oral, todo el mundo puede tener esta oración, y ahora vamos a hacer los versos de dedicación, que es su página que dice Plegaria Rimé de dedicación, que dice: mediante todas estas acciones virtuosas de mérito que se han acumulado, que se rescaten a todos sus seres del océano de samsara, donde la marea del envejecimiento, la enfermedad y la muerte está activa violentamente,
Que este mérito ayude a todos los seres a que alcancen la budeidad y sean victoriosos ante todos los enemigos o los esclarecimientos engañosos. Mediante las acciones bondadosas de lo que acabo de hacer, que todos los seres completen la acumulación del mérito y la sabiduría y logren los 2 cuerpos sagrados. Cualquier raíz virtuosa que se hayan acumulado ahora o a lo largo de los 3 tiempos, la dedico aquí para que todos los seres, como las madres, puedan alcanzar la budeidad perfecta y completa. Tal como practicaban los exaltados Manjushri y Samantabhadra, así también me regocijo ante todas las virtudes venideras y las dedico por completo. En vidas futuras, que nunca me separe de mi Dharma glorioso, que nunca me separe de la felicidad de practicar el Dharma precioso, que logre todos los niveles y los senderos de los Bhumis iluminados y alcance la budeidad de Vajradhara. Mientras el espacio perdure, mientras los seres existan, que pueda permanecer y eliminar sus tristezas hasta que alcancen la budeidad, que surja la renuncia preciosa que aún ha surgido y que no se degenere aquella que ha surgido, sino que aumente, que surja la disciplina ética preciosa que aún ha surgido y que no se degenere hasta que haya surgido, sino que aumente, que surja la bodhicitta preciosa que aún ha surgido y que no se degenere aquella que ya ha surgido, sino que aumente, que surja la visión preciosa acerca del vacío que aún no ha surgido y que no se degenere aquella que ha surgido, sino que aumente, que se respete el Dharma precioso y permanezca en este mundo. La única medicina y cura del sufrimiento, la fuente de toda felicidad, es el Dharma sagrado. Mediante el poder de los 3 cuerpos de los Budas, la verdad inmutable del Dharma, mediante el poder de la unión inseparable de la Sangha, que se cumplan todos nuestros deseos, al igual que el sol saliente en la mañana, que estas enseñanzas del gran secreto insuperable de todos los Budas se extienda y florezca por todo este mundo. Mediante las aspiraciones profundas de los reyes bodhisattvas de Shambhala, que podamos manifestar la gloria de la segunda edad de oro en este mundo, que todos nosotros, sus hermanos y hermanas del Dharma, disfrutemos en buena fortuna de nuestra valentía y compromiso. Om Swasti, el cuerpo de Dharmakaya, la verdad primordialmente libre de las máculas de la elaboración, el tesoro inconcebible de la luz clara y espontánea, la conciencia pristina, perfecta de la sabiduría y la compasión, surgiendo completamente como el cuerpo de la deidad, el Guru Kalachakra, por favor, protégenos. El amigo virtuoso que transmite un océano de néctar con los 2 dharmas, las bendiciones compasivas de Manjushri y todos los hijos de los victoriosos, que se manifiesten como un despliegue mágico de las actividades iluminadas, el guía amado de sabiduría incomparable, que vivas una vida larga y saludable. Dotados de Samaya, los discípulos de Vajra se reúnen como las nubes, rugiendo como truenos, los sonidos melodiosos del Sutra y el Tantra resuenan, y la lluvia ambrosial que madura y libera humedece la tierra, que florezca para siempre el gran jardín de loto de las enseñanzas del Buda.